Hay una charla este 3 de mayo que creo que va a ser imperdible y súper actual, con un jurisconsulto de primera línea, un hombre que ha trabajado en doctrina, ha escrito sobre esto, ha hecho docencia sobre esto, ha ejercido obviamente la labor de abogado, es el doctor Óscar Barrientos Jiménez. Él actualmente funge como director general de Latin Juris Bolivia. Qué momento para hablar de este tema. Quiero darle la bienvenida porque va a dar una conferencia muy interesante en Univalle la próxima semana. Doctor, bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Qué gusto. Un placer. Doctor, antes de hablar de su charla y demás, yo voy a pasar a hablar de este escenario extraño, ¿no? Segunda vez que se para la convocatoria para una elección que ya fue fallida, doctor. De cada 10 bolivianos, 10, así como mis dedos, 9 votaron nulo o en contra. Solo el 1% definió los jueces que tenemos. Ya se había alertado, iba a ser un fracaso la elección. Y así todos los políticos le metieron nomás. Hoy día, segunda vez que el mismo reglamento aprobado a la mala, con rodillos, sin consenso, es parado por el propio Tribunal de Justicia. Entonces, ¿a qué estamos condenando este país? Bueno, qué bien que tengo la oportunidad de hablar de estos temas, porque precisamente hace algún tiempo yo trabajé en el reglamento de preselección junto a la doctora Silvia Salame en la Asamblea Legislativa y sacamos un documento creo que aceptable e interesante. ¿Sí? Pero la Asamblea la paró y bueno, sacó su propio, en base a esa mayoría que tienen, a esa simple mayoría, sacó su propio reglamento y bueno, desinstitucionalizó todo el proceso y como no hay la posibilidad de tener 2/3 por estos temas que están pasando de coyuntura en la Asamblea, desde mi punto de vista el Tribunal Constitucional lo que hace es parar la elección de una manera extraña, admitiendo una acción abstracta de inconstitucionalidad que en algunos casos, mire Juan Carlos, yo estaba escuchando muy atentamente por ejemplo todo lo que estaban hablando las anteriores entrevistadas, del MADI y todo esto, y es extraño porque nosotros cuando interpusimos una acción abstracta de inconstitucionalidad, precisamente contra esta explotación del oro, el mercurio, el tribunal hasta ahora no lo ha admitido. Y ha pasado ¿cuánto tiempo? 8 meses, 9 meses. Y se sigue contaminando todo, ¿no? Exacto, es como para hacer una comparación de por qué el Tribunal Constitucional admite acciones abstractas de la noche a la mañana cuando le conviene y otras que son un poco peligrosas, entre comillas, porque estábamos impugnando todo lo que sería esta ley de uso de quema irracional, ilegal, etcétera, y un montón de paquetes de leyes que precisamente atentaban de una manera, y atentan porque están vigentes de una manera flagrante contra todo lo que es el ecosistema. Ahora, doctor, entiendo que hay un orden de llegada, ¿no? Y que tú no puedes agarrar mi expediente, pónmelo arriba. No. Hay un orden de llegada y las causas tienen que ser atendidas en función del orden de llegada. Pero yo comparto esa extrañeza que nos cierra el combo dentro de todo esto. Si a esto le sumo lo que aquí acabo de escribir, hace un par de semanas Santa Cruz falló y le echó la culpa a la inteligencia artificial, estamos complicados, ¿no? Sí, realmente es, yo diría, en términos generales es una chacota todo lo que está pasando y bueno, también es un poco el desconocimiento de qué son este tipo de herramientas, porque finalmente son herramientas que las puedes utilizar, pero evidentemente tenemos que saber cómo utilizarlas, ¿no? Y en el caso de la Administración de Justicia, evidentemente tú no puedes dejar de hacer tu trabajo como juez, porque evidentemente tienes que analizar jurisprudencia, doctrina, el caso concreto, etcétera, etcétera, y tienes que usar las herramientas como esta inteligencia de una manera accesoria. No puedes utilizar de una manera principal, pero para eso evidentemente hay que saber qué es y cómo funciona, cómo ha surgido, qué está pasando en el mundo, porque realmente es una herramienta poderosa, lo reconozco, pero es una herramienta que tiene también limitaciones. Ahora, ¿en qué va a consistir la charla del miércoles 3? Bueno, en sí la charla del miércoles 13 estamos lanzando nuestra página web, nosotros como Latin Juris Bolivia, y estamos poniendo a disposición de toda la comunidad universitaria y de quien quiera precisamente toda la tecnología que tiene la página. Muchas cosas que hemos diseñado en la página las hemos hecho utilizando inteligencia artificial, porque realmente es una manera muy interesante de poder retroalimentar videos, edición de videos, y ahora el estudiante universitario puede acudir a las herramientas que antes nosotros utilizamos, fotocopias por decir, y ellos ya tienen toda la tecnología para poder estudiar un libro, poder descargárselo, para poder analizar videos, para poder ver conversatorios y para aprender un montón de cosas a través, por ejemplo, de esta página web que es la que la vamos a lanzar.
lanzar precisamente en este evento del 3 de mayo, y donde vamos a hablar evidentemente también de otros temas complejos con otros invitados que tenemos. Vamos a hablar de temas, por ejemplo, de cómo está el proceso de digitalización en la justicia, y también vamos a tocar el tema de la inteligencia artificial en la automatización laboral, porque ya está viniendo afectando, la inteligencia artificial está viniendo afectando ciertas funciones, que lo que pasa es que con la cuarta revolución industrial se creía que la inteligencia artificial solo afectaba a funciones que implicaban fuerza física, pero con la aparición de estos chatbots ya un poco se expande esto y se va afectando también ya lo que sería una especie de actividades que pueden hacer los seres humanos, pero a través de la inteligencia artificial se hace un proceso de automatización y se está empezando en otros países ya a sustituir, por ejemplo, presentadores, está empezando a sustituir diseñadores, porque la inteligencia artificial es amplia y hay una serie de aplicaciones que conforme yo estaba escribiendo este texto, seguían apareciendo más cosas y no podía terminar de cerrarlo porque cada día sigue evolucionando y el derecho se está quedando estático porque no saben cómo va a regularlo. Yo creo que uno de los primeros fallos complicados que está relatado en la Biblia es cuando pues dos mujeres se presentan ante el rey Salomón y le dicen: este es mi hijo y ella me lo ha robado. Y el rey Salomón dice: bueno, maten al niño y pártanlo por la mitad y que cada una se lleve lo suyo. Una de las mujeres dice: no, yo prefiero que viva con ella antes que lo maten. Entonces ahí el rey Salomón dice: entonces entréguele solo a ella, porque ella es la verdadera madre, porque ella prefirió sacrificar el poder tener un pedazo de su hijo porque realmente lo ama. La otra es una impostora. Fallo complicado, pero ¿qué haría la inteligencia artificial en esto? No sé, tengo mis dudas. Sí, yo creo que es importante comprender qué es, en ese contexto muy específico de lo que es ChatGPT, por ejemplo, y cómo surge. La empresa que la crea se llama OpenAI, está en Estados Unidos, y esta empresa lo que hace es utilizar un modelo que ya Google lo había probado hace tiempo, que se llama el Transformer. ¿Qué significa esto? Que son inteligencias artificiales creadas más o menos al estilo de un cerebro humano, pero lo que hacen es que estas inteligencias están entrenadas con una serie de algoritmos, de datos, y en este caso lanzan varios modelos. El GPT-3, por ejemplo, es una inteligencia que puede asimilar como 6.000 palabras. Está entrenada con 6.000 palabras y para eso han utilizado todo lo que es la base de datos de Wikipedia, otras páginas, una serie de blogs. Entonces sí te llega a dar respuestas hasta cierta medida confiables porque tiene una base de datos de entrenamiento, y lo que les distingue es que te hacen una respuesta tan convincente que parece que un ser humano la estuviera redactando. Y obviamente lo único que hace es que no tiene autoría de nada, solamente tampoco entiende lo que te está diciendo, pero como jala datos y te adivina la siguiente palabra, porque eso es lo que hacen estas inteligencias, simplemente adivinan la siguiente palabra y hacen una interrelación y te construyen oraciones y te construyen frases, y a partir de la evolución de GPT-4 ya te construyen hasta libros, porque GPT-4 está entrenado con el doble de palabras, y básicamente también ya se le están incorporando una serie de cuestiones, plugins que se llama, que le van a potenciar mucho más. Se va a poder conectar a internet, ya no va a estar limitado hasta el 2021, sino que va a estar realmente conectado en la red y te va a poder dar mayores y mejores respuestas. Sin embargo, no es 100% confiable porque, como le decía, no piensan, no están razonando y tampoco tienen un pensamiento crítico, solamente te replican los datos que jalan de lo que ha sido entrenado, y a veces estos datos son sesgados o a veces esos datos son discriminatorios, como ha pasado en Estados Unidos, que ya han intentado utilizar, y se ha demostrado que había ciertos algoritmos que, por ejemplo, tenían sesgos discriminatorios por el tema de género, porque para la máquina ciertos trabajos deberían estar ocupados solo por hombres o deberían ganar mucho más. Entonces ahí está un poco el peligro. Y el otro peligro es que es una especie de caja negra. O sea, lo que yo le estoy comentando ahorita es lo que sabemos, lo que OpenAI nos ha contado, pero en definitiva no sabemos cómo funciona. Hay una caja negra que no te dice cómo funciona, y lo que han hecho es lanzar el producto y hacer una especie de experimento error con todos nosotros. Y claro, cuando le vamos preguntando cosas, la máquina va aprendiendo y va asimilando todo lo que uno le pregunta. Entonces se va entrenando, se llama esto un modelo de entrenamiento automático, donde a base de las preguntas la máquina sigue entrenándose y sigue potenciándose. Y bueno, lo cierto es que por lo menos, por lo pronto, tiene esas limitaciones, y cuando tú la usas,
tienes que ser responsable y tienes que ser ético, porque evidentemente te puede dar todo un texto magnífico, pero si no verificas las fuentes o si no le pides tú las fuentes y agarras y copias, pues evidentemente estás cometiendo plagio, porque lo único que hace el modelo es replicar todo lo que ya han escrito otras personas en blogs, en páginas, etcétera. Y lo mismo pasa con otras inteligencias como Midjourney, por ejemplo, que está jalando imágenes de artistas famosos y te entrega con un simple prompt que tú le digas: yo necesito una imagen como esta, por ejemplo, ¿no?, de una inteligencia artificial, quiero que me reflejes cómo es GPT-4, y te da esta imagen y te la regala, pero tampoco es de ellos, porque está extrayendo imágenes de muchos lados. Lo mismo está pasando con la música, que ahora están generando música con inteligencia artificial. Y bueno, lo interesante es que Warren ya presentó una demanda, por ejemplo, de que no puede ser posible que pase esto. Lo mismo ha pasado con un robot de abogado, que ya un foro de abogados le ha presentado una demanda a los creadores diciendo que no puede ser que estén supliendo, porque además no tienen título los robots. O sea, es todo un tema muy interesante de analizar. No, imagínense usted, en todos los oficios es transversal. Y no en vano, el debate es: paremos un momento esto, porque cuidado que esta historia se descontrole y al final, como sucede en las películas futuristas, seamos esclavos de una inteligencia artificial que decida por sobre todo nosotros absolutamente todo. Doctor, va a ser entonces una charla sumamente actual, muy pertinente y ligada fundamentalmente a los chicos que están metidos en derecho. Sí, exactamente, porque queremos un poco que abordemos desde la docencia, porque yo también doy docencia, cómo es que usamos la herramienta, porque tampoco la podemos prohibir. De hecho, tampoco vamos a poder prohibirla y tampoco vamos a poder eliminarla, porque evidentemente hay unos países, por ejemplo, que ya la están prohibiendo. Sin embargo, esto no tiene un impacto directo, porque, por ejemplo, Google ya sacó su inteligencia artificial, ya está disponible, uno la puede probar y hace exactamente lo mismo que esta ChatGPT. Entonces tampoco puedes prohibir Google, ¿no? Tampoco vas a prohibir otras, y hay muchas más que han ido apareciendo. Pero lo interesante de esto es que creo que nosotros tenemos que construir pensamiento crítico en nuestros estudiantes. O sea, si el chatbot te va a ayudar a resumir y va a conseguir información que tardarías, por ejemplo, muchos días en conseguir, yo creo que ya el debate de la docencia y la educación tiene que ser en que debatamos sobre esa información. Ya no necesariamente memoricemos todo, sino que hagamos debate, por ejemplo, de ciertos temas que ya esta inteligencia te lo hace muy bien y te entrega ya resumido incluso. ¿Cómo se inscribe la gente a la charla de la próxima semana? La charla es absolutamente gratuita. La charla va a empezar el proceso de inscripción desde las 2:30 hasta las 3, y evidentemente uno puede ir al Paraninfo y tranquilamente se registra y puede participar en la charla. En el auditorium de Univalle, ahí en Avenida Argentina. Exacto, en el Paraninfo de la Universidad del Valle, y vamos a hacer precisamente toda la charla de todo este tipo de cuestiones muy interesantes. Pero por lo que detecto, doctor, no es una charla dirigida a gente que está estudiando Derecho. Puede estar dirigido a todos nosotros que somos también usuarios del derecho, para tratar de entender a qué tiempos y a qué debate nos sometemos, ¿verdad? Claro, de alguna manera la página sí tiene elementos muy interesantes para el derecho, para los estudiantes, pero ya las conferencias sí están diseñadas evidentemente para abordar esos temas que son muy amplios y afecta a todos, absolutamente a todos. De hecho, la propia OpenAI publica un estudio y dice que en base a la información que tienen ellos oficial de su especie de Ministerio de Trabajo que tienen, dice que esta tecnología ya va a afectar al 80% de los trabajos, no necesariamente sustituyéndolos, pero sí va a afectar, o sea, de alguna manera lo van a tener que utilizar para aumentar su productividad, y hay un 19% más o menos, según ese estudio de ellos mismos, que sí va a ser totalmente automatizado. Latin Juris, ¿así es la página? Sí, Latin Juris en sí es el Instituto de Investigación y Capacitación Jurídica. Latin Juris, que tiene su sede en Ecuador, y nosotros somos los representantes en los diferentes países. Y hacemos actividades académicas y básicamente también hacemos conversatorios, seminarios, etcétera, etcétera. ¿Y cómo entra la gente a la página desde la próxima semana? Sí, desde la próxima semana, porque lanzamos el link oficial y ya la gente va a poder ingresar a la página, también va a poder ver el ebook si quiere, y si quiere también lo va a poder adquirir, ¿no? O sea, básicamente ya depende de cada persona, pero sí va a poder descargar material valioso. Y hay otros libros, hay artículos de juristas bolivianos, por ejemplo, que es la primera página que va a ofrecer eso. Son artículos de, digamos, unas 20, 30 páginas. Por ejemplo, ahí nos apoyó mucho el doctor William Herrera con varios artículos y otros juristas muy conocidos, donde el estudiante a un simple clic va a poder tener el artículo, va a poder leerlo, va a poder descargarlo. ¿Cómo se ingresa a la página? A la página obviamente se ingresa a través de
el link que vamos a hacerlo público precisamente ese día de la presentación. Guardado para el miércoles entonces, y eso es importante. Vamos a tratar de pasarles el dato el mismo miércoles, una vez que ya sea público, luego de esta charla de las tecnologías al servicio del derecho, que me parece muy interesante. Doctor, muchas gracias por venir, un gusto. Un placer, estoy siempre a la orden.